primer lugar, dar las gracias a Dios y luego a las personas que me han hecho partícipe de este programa, al doctor Castillo y el conjunto de personas y autoridades que así lo han considerado. Es un placer volver a estar en casa después de un tiempo fuera, ¿verdad? Y se siente muy cómodo y entrar y aportar un poquito de lo que tanto uno manejó fuera. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema que es de vital importancia en el ejercicio de la ginecología como tal, es el manejo de las lesiones de alto y bajo grado a nivel cervical. El abordaje lo vamos a hacer directamente hacia los protocolos. Ya la parte teórica, luego de haberme orientado con las personas que organizan el programa, tenemos la información de que ya se ha abordado parte de la misma. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy es que vamos a abordar las guías y los protocolos que está establecido por la Asociación para el Manejo de la Patología del Tracto Genital Inferior, la ASCP, que son quienes establecen la directriz para el manejo de la patología cervical como tal. Sería bueno, como vamos a estar revisando un protocolo, que el que tenga dudas, preguntas, inquietudes, proceda a escribirla, porque vamos a estar viendo varios cuadros y a veces se pueden perder las preguntas entre una cosa y otra. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, hablando acerca de lo que es el cervix como tal. El cervix es una parte del útero que se encuentra en el segmento inferior, específicamente tiene una porción intravaginal, que es la que nos compete a nosotros, con una medida de 2 a 4 centímetros. Se encuentra tapizado en su parte externa por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y una parte interna que es el endocervix, en el cual vamos a tener un epitelio cilíndrico. Entre la unión de ambos epitelios, vamos a delimitar una zona, que es la zona escamocolumnar, que se continúa automáticamente ahí con lo que es la zona de transformación. Aquí tenemos una imagen de los dos tipos de epitelio que tenemos. Tenemos el epitelio plano estratificado correspondiente a la porción del exocervix y el endocervix con un epitelio cilíndrico simple. Destacar la disposición de las capas a nivel de lo que es el exocervix. Solo mencionar la capa basal, esto es de vital importancia en algo que vamos a estar mencionando más adelante. La capa basal, que es el límite inferior del epitelio como tal, y que a partir de que la vulneración de esta misma, ya cuando hay una afección, una lesión, una neoplasia intraepitelial cervical, que sobrepasa esta capa, pues ya estamos frente a un CA invasor. Tenemos la capa parabasal, capa intermedia, y la capa superficial, que esta es rica en glucógeno. Cabe destacar que la capa basal es una capa donde está presente una gran actividad metódica y de donde derivan las demás. Entonces, quiero mencionar la unión escamocolumnar. ¿Por qué? Porque la unión escamocolumnar es como el sol al que navega o las estrellas al que navega. En el caso de la patología de cuello como tal, es el punto cardinal que el examinador tiene que tomar en cuenta para saber si está haciendo una correcta evaluación de la paciente. La zona escamocolumnar como tal comprende esa unión de esos dos epitelios, como si usted se mirara el puño de la mano, ¿verdad? Cerrado. Usted va a ver que hay dos tipos de piel que convergen en su puño. Entonces, así mismo es la zona escamocolumnar donde se delimitan específicamente dos tipos de tejido que se entrecruzan. Como podemos ver en esta imagen, tenemos un tejido que corresponde al ectocervix, la parte externa, y un tejido interno que es el endocervix, un tejido cilíndrico. Esto es lo que se conocería como una zona escamocolumnar. Entonces, hay algo que a veces las personas, bueno, ya supongo se ha abordado aquí, se ha mencionado que es la zona de transformación. Como ustedes saben, un epitelio no cambia de uno a otro de manera abrupta. No lo hace de manera abrupta, sino que tiene que haber un entrecruzamiento.
existe un entrecruzamiento celular entre un epitelio y otro. Entonces, esa zona donde ese epitelio hace transición con otro, aquí tenemos una imagen para más claridad. Ejemplo, tenemos la unión escamocolumnar por fuera, que correspondería a esto que estamos viendo acá, y tenemos un epitelio que está en transición, que se pone en contacto ya con el epitelio cilíndrico a nivel de lo que es el conducto como tal, el endocervix. Entonces, esa transición de epitelio que está acá es lo que se conoce como zona de transformación. Entonces, es esta zona de transformación donde ocurren los mayores cambios y la principal afección dada por el virus del papiloma humano. Afectan estas células que se encuentran en este lugar y las lesiones se originan a partir de esta zona específicamente. Entonces, ya entrando en materia, podemos hablar que la neoplasia intraepitelial cervical es una alteración en la maduración, estratificación y diferenciación del epitelio escamoso cervical, que conlleva a un incremento, ¿verdad? A un incremento de células de manera normal y por consiguiente a la presencia de lesiones preinvasivas y posteriormente a un cáncer invasivo. En el año 1967, un poquito de historia, modo breve, Richard introduce el término de neoplasia intraepitelial cervical para aquellas alteraciones que se evidenciaban en el momento de su estudio. Y algo importante que vamos a tomar en cuenta ahora mismo es el sistema de Bethesda, que es a partir del año 1988, cuando se comienzan a clasificar ya las lesiones como tal. Este sistema de Bethesda ha tenido varias modificaciones, años 2002, o sea, 1991, 2002, 2003, 2006, así sucesivamente, se le ha hecho modificaciones para tratar de entender un poquito mejor el estudio en cuanto a la patología cervical. Aquí tenemos un cuadro donde nos dice que la última revisión se realizó en el año 2014 y que es considerada la guía oficial para el manejo de los hallazgos citológicos. Algo importante en cuanto al manejo de las lesiones de bajo y alto grado es que siempre nosotros vamos a iniciar por una citología. Una citología cervical que puede ser convencional, que puede ser base líquida, pero siempre es una citología a manera de pesquisaje, tratando de determinar cualquier tipo de alteración que pueda estar presente. Destacar que el diagnóstico simplemente de un hallazgo citológico en una citología no es definitivo, porque existe lo que es el falso positivo, falso negativo, en el que no se puede dar por sentado un diagnóstico a través de la citología como tal. Siempre se debe tener, me acuerdo del doctor Vargas, cuando yo era residente de ginecología y obstetricia en este mismo curso años atrás, que decía que debe siempre existir una relación citohistológica. Tú tienes que tener una relación de lo que te dice el papá Nicolau, la citología, por lo que tú compruebas mediante el estudio que tú le vas a hacer a la paciente colposcopio. Entonces, cuando tú tienes esa relación entre lo que es el papá Nicolau y lo que es tu colposcopía, tu tejido histológico que tú estudiaste a la paciente, entonces tú puedes establecer frente a qué entidad como tal tú te encuentras. Un dato importante, por ejemplo, mencionar que en mi práctica, por ejemplo, en el programa, muchas cosas que pude ver es que pacientes que tenían lesiones de alto grado, incluyendo cáncer, sea de cervix, llegaban con citología negativa. O sea, llegaban al programa con un papá Nicolau negativo. Y esto se debe a que las lesiones de alto grado, por su grado de afección, compactación del tejido, no descaman células, no exfolian células. Entonces, imagínese usted que una paciente que usted le ve a un papá Nicolau que dice que está negativo, pero la paciente presenta una lesión, obviamente, ¿a quién le creo más? ¿A la citología o a lo que ven mis ojos? Entonces, siempre es importante
iniciar con el Papá Nicolau, porque es lo que nos llama la atención, es lo que regularmente, pero esa citología debe guardar relación con los cambios histológicos que vamos a estudiar. Entonces, acá hay un cuadro de las diferentes clasificaciones. Por ejemplo, ustedes recuerdan que los Papá Nicolau antes traían este acápite, esa clasificación, clase 1, clase 2, clase 3. Luego, también han visto esta que habla de la clasificación de Richard, displasia leve, moderada y severa. Luego la clasificación que establece las mismas displasias, pero le asignan grados de neoplasia intraepitelial grado 1, grado 2 y grado 3. Y luego el sistema de Bethesda, que clasifica las lesiones en lesiones intraepiteliares de alto grado y lesiones intraepiteliares de bajo grado. Entonces, quise traer esta diapositiva para, por ejemplo, si ustedes se fijan en la columna de la derecha, esto que está acá, son las iniciales o siglas que muchas veces vamos a ver en los reportes que nos llegan. Por ejemplo, células escamosas atípicas de significado no determinado, los ASCUS, muy frecuentes en nuestra citología. Células escamosas atípicas, por ejemplo, pero fíjense que a diferencia de las anteriores, esta tiene una letra acá, que es la H, que la diferencia de las anteriores. ¿Por qué? Porque ahí el patólogo nos está diciendo a nosotros, como médicos que estamos recibiendo el reporte, estoy viendo algo acá que no te puedo precisar o no te puedo identificar o simplemente no conserva los patrones que son normales, pero me luce que es producto de una malignidad. Entonces, ese reporte no podemos confundirlo con un ASCUS normal. Bien, entonces tenemos la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, que aquí vamos a englobar el NIC1, por ejemplo, y las lesiones escamosas intraepitelial de alto grado, NIC2, NIC3, carcinoma in situ. Tenemos las atipias de células glandulares, los que se conocían como AGUS, pero AC, ¿verdad? Con sus siglas. Y el adenocarcinoma in situ ya, que es una afección totalmente del epitelio, respetando la membrana basal. Entonces, como bien sabemos, la mayoría de lesiones a nivel, y quiero decir la mayoría, no se olviden de esa palabra, la mayoría de las lesiones a nivel del cervix son producidas por el virus del papiloma humano. Seguramente anteriormente ya lo han abordado, es un virus ADN, pertenece a la familia de los papilomaviridae. Son innumerables cantidades de virus, son más de, dicen una literatura, más de 100, más de 150, más de 200, el caso es que son muchos. Lo importante que hay que entender es que existen virus, o sea, cepas, que van a ser de alto riesgo y virus que van a ser de bajo riesgo. De alto riesgo, ¿de qué? De evolucionar a cáncer, y de bajo riesgo, de evolucionar a cáncer. Ahora bien, quiero hacer una acotación con esto. El hecho de que tengamos un virus que sea de bajo riesgo no quiere decir que no afecte indistintamente todas las capas celulares en el epitelio. Es decir, que podemos tener un NIC3 a expensa de cepa 16, 18, como un NIC3 a expensa de cepa 6 y cepa 11. Esto es importante porque desde el punto de vista seguimiento y evolución de la paciente, a nosotros como médicos y incluso a la paciente, no es lo mismo una paciente con más de 35 años que usted le diga, mira, tienes un NIC1 con un ADN o una tipificación para una cepa 16 que un ADN con una tipificación para una cepa 6. No es lo mismo tener unas lesiones que te van a producir condilomas que tener una cepa que te va a predisponer, o una cepa 18, que es la más agresiva, que te predispone a un adenocarcinoma de endocélulas. Entonces ya hemos mencionado esto, por ejemplo, el virus del papiloma humano, la cepa 16. En cuanto a la de alto riesgo, es la más frecuente. Regularmente el CA de tipo escamoso es su predilección, afecta exocervix y tiene la característica que es la que mayormente vamos a encontrar que se aísla en diferentes tipificaciones de ADN. Algo importante, bueno, ya seguro se ha mencionado, es que esto no respeta topografía, y el hecho de que usted quizá tenga una cepa 16 no impide que usted tenga una 6, una 11, porque las lesiones pueden ser
multifocales. En cuanto a la cepa 18, al igual que su compañera 16, pueden estar concomitantes, pero esta presenta la peculiaridad de que es mucho más agresiva. Cuando uno tiene pacientes jóvenes que debutan con cáncer de cervix y que uno evidencia que esa paciente progresa rápido, sí, o le llega a uno una paciente con 25 años y cuando tú le evalúas, wow, esto es un cáncer diseminado, ¿y qué pasó aquí? Tú te pones a relacionar la evolución natural de la patología y tú dices, no corresponde la evolución de lo que tengo con la edad de la paciente. Entonces, muchas veces, cuando usted manda luego a estudiar, usted se va a encontrar que la paciente venía con una cepa agresiva, que la hizo debutar con un adenoma. Los adenocarcinomas son agresivísimos, evolucionan rápido y regularmente guarda mucha relación con este tipo de cepa. Entonces, miren este dato. Es muy importante. ¿Por qué? Los 2 años. Miren, la mayoría de las lesiones que afectan el cervix, dado por el virus del papiloma humano, a los 2 años ocurre el aclaramiento. El sistema inmunológico responde, crea las defensas y el virus se aclara y pero ¿qué sucede? Un por ciento de las pacientes no logran rebasar el virus. Entonces, los 2 años son importantes. ¿Por qué? Porque ahí uno va a tomar en cuenta 2 cosas: persistencia y recurrencia. Si la paciente en el intervalo de los 2 años que estamos en seguimiento se cura y luego 2 años después aparece con una lesión, entonces estamos hablando de una recurrencia. Podemos decir, bueno, la paciente quizá presentó una cepa y luego otra, es una recurrencia. Pero si nosotros estamos siguiendo una paciente y la paciente durante el intervalo del tiempo de seguimiento, la lesión permanece y posterior a eso, 2 años, la paciente aún con estudio permanece con la lesión, entonces estamos hablando de una persistencia de la patología. Esto es importante porque 2 años como mucho, 2 años como mucho, tomando en cuenta la cepa que uno pues esté estudiando, la condición de la paciente y múltiples factores, 2 años es el tiempo en el que usted tiene que darle resolución a esa situación. Usted va a ver por qué. Bien, entonces aquí una imagen breve de cómo el virus penetra, ¿verdad? Superficie del epitelio, o sea, por microabrasiones, afecta las células basales, causando alteraciones, ¿verdad? Y luego, como todo virus, aprovecha, replica, hasta que va produciendo la afectación por capas, llegando así, de ser posible, a la afección completa de todo el epitelio. Aquí tenemos una imagen de lo que es la historia natural, solo no voy a entrar en muchos detalles, solo lo voy a mencionar porque me quiero detener más en lo que es la guía y el protocolo. El virus llega, afecta la línea de células basales, afecta por completo, luego progresa ni 2 ni 3, aquí con sus diferentes imágenes de más o menos cómo se ve. Y el tiempo de evolución es algo muy importante de lo que les mencionamos. Por ejemplo, existen que son cofactores que ya ustedes han mencionado, tabaquismo y todo lo demás. Por ejemplo, la paciente que es inmunodeprimida, inmunosuprimida, la paciente fumadora, este intervalo de tiempo de 7 a 15 años se acorta significativamente porque el virus hace sinergismo con la cotinina, que es un metabolito de la nicotina. Es decir, que las pacientes que son fumadoras y que se encuentran frente a lesiones producidas por el virus del papiloma humano, imagínense una cepa 18 que es tan agresiva, y recibe el estímulo dado por el tabaquismo o por múltiples factores ya estudiados. Entonces, este periodo o tiempo de historia natural de la enfermedad se va a cortar. Por eso, siempre, miren, eso fue así mientras estuve y siempre va a seguir siendo así. Cuando llegaba una paciente con un CA de cervix y tú le preguntabas, señora, ¿cuándo usted se hizo su último Papá Nicolau? Casi todas referían, hace 5 años, hace 6, nunca, ¿qué es eso? Entonces, el periodo de la evolución como tal, básicamente, de la patología, está dado por eso, por la no detección y también los chequeos muy espaciados.
en pacientes que se hacen un Papá Nicolau ahora y en 5 o 6 años se realizan el. Entonces, esta es otra imagen donde se ve los diferentes tipos de afecciones de un cervix normal, ya con las diferentes etapas. Bien, en cuanto a la epidemiología, esto lo puse yo por ponerlo para cumplir con el protocolo de las literaturas en cuanto a la epidemiología, pero en nuestro país eso oscila. O sea, tú te vas a la práctica y tú vas a encontrar que sí, la paciente aproximadamente a los 24, pero ya con el inicio de la actividad sexual temprana, estas cifras pues se tambalean, o sea, cambian. Regularmente, ya sí, las lesiones en etapa avanzada, tú las puedes ver en pacientes por encima de los 27, 30 años, y muchas de esas lesiones, cuando ya no son producidas por cepa tan agresivas, el 80, bueno, diría más que el 80, diría que un 90% de las lesiones desaparecen, siempre y cuando el sistema inmunológico responda de manera adecuada. Entonces, vamos a entrar ya a lo que es la guía para el manejo de las lesiones de alto y de bajo grado en el cervix. Para su estudio, vamos a utilizar el algoritmo que está dado por la Sociedad Americana para el Estudio de las Enfermedades del Tracto Genital Inferior, fundada en el año 1964, tiene varias revisiones. Estuve mirando que ya la del 2014, o sea, la habían elaborado, pero no había sido del todo publicada. Ya está, ya se puede descargar. Y puedo ver que ya de por sí ya es accesible. Entonces, vamos a utilizar esta guía. Cabe destacar, quiero hacer una acotación aquí. Miren, nosotros no disponemos del sistema de salud americano. Hay cosas que ellos pueden hacer porque su sistema de salud es muy bueno. Por ejemplo, en Estados Unidos, muy difícil que usted vea que se haga una citología convencional. Los gringos, cuando ellos estudian a una paciente, le hacen citología y concomitantemente con la citología, pues el ADN y co-testing, como dicen ellos, está presente. Entonces, vamos a comenzar a ver que en el transcurso de las presentaciones de las diferentes diapositivas, ustedes van a ver que existe el co-testing. El co-testing no es más que la citología con el ADN HPV para alto riesgo. ¿Por qué? Nosotros aquí tenemos la paciente que nosotros vemos, nosotros le hacemos Papá Nicolau, citología convencional, y simplemente por las cuestiones de recursos se quedan ahí. Pero allá las cosas son un tanto diferentes. Entonces vamos a iniciar a revisar. Quiero hacer esta acotación. Esto es importante. Porque a veces en nuestro sistema de salud nosotros perdemos tiempo con la paciente. La paciente llega a la consulta de ginecología, de patología de células, a su consulta privada. Y la paciente le llega y cuando usted le pone el espéculo le encuentra una lesión grandota ahí, toda deforme, una cosa que usted no es médico y usted dice aquí no hay problema, aquí hay problema. Entonces, nos limitamos y decimos, pues tómale un Papá Nicolau, porque esa lesión está fea, eso hay que hacerle un Papá Nicolau. No. Ya cuando usted tiene una lesión que es macroscópica, una lesión que es visible, obviamente que ya ahí usted tiene que saber que no puede hacer citología. ¿Por qué? Por dos razones, lo acabamos de mencionar. Las lesiones de alto grado no exfolian células. Entonces, fácilmente usted le hace un Papá Nicolau a esa paciente y la paciente no va a presentar nada. Que lo he visto, nada, reporta nada negativo, todo bien. Entonces, ¿qué impera más en este caso? ¿Lo que te reporta el Papá Nicolau o lo que la clínica o tú puedes ver? Entonces, en ese caso, ya se procede a la paciente directamente y le toma una biopsia. Y esa biopsia usted la manda y le estudia ya para acá usted espera. No pierda tiempo. Bueno, si usted puede, usted se lo toma, pero si el papá Nicolau, se lo digo porque pasa, le reporta a usted o la citología negativo, no excluye eso a la paciente del diagnóstico. Bien, perfecto. Entonces, básicamente, la paciente nuestra, estos son los 3 escalafones o los 3 niveles de intervención. Una citología,
que en el caso de que resulte anormal, pasamos a una colposcopía. Y si la colposcopía nos revela que hay una lesión de alto grado, pasamos entonces a los métodos de biopsia excisional o métodos ablativos. Todo va a depender de lo que encontremos en el momento. Entonces, la conducta con nuestra paciente va a depender de tres, son muchas razones, pero estos tres pilares son sumamente importantes. Una es la edad de la paciente. Por ejemplo, las guías anteriores utilizaban la edad de 35 años, pero en la revisión que estuvimos haciendo pudimos ver o constatar que la edad se redujo de 35 a 30 años. La paridad de la paciente. No es lo mismo tú valorar un cono o una histerectomía en una paciente de una lesión de alto grado, en una paciente de 18 años que no ha tenido hijos, no tiene paridad, que en una paciente de 45, que tú dices, no, ya la señora completó, obviamente. Entonces, eso pesa muchísimo, muchísimo. Y lo otro es el nivel o grado de lesión que la paciente pueda presentar. Entonces, vamos a entrar en materia. Entonces, esta es una tabla de la primera, o sea, la primera, en la guía, la primera tabla. Una citología insatisfactoria, ya sea porque no tiene la celularidad, ya sea porque no fue hecha de manera adecuada, sea la razón por la que sea, es una prueba que hay que repetirla, sin entrar en mucho desglose con la tabla. Ahora bien, ¿dónde está el detalle? Si usted repite una citología a una paciente y la paciente por segunda vez le sale a usted que tiene citología insatisfactoria, debe llamar su atención. ¿Por qué? Porque posiblemente esta paciente a usted no le esté descamando células de una posible lesión, o puede ser que usted tenga que chequearse porque quizá la muestra no esté de manera correcta. Entonces, si luego que usted repite esa muestra resulta anormal por alguna razón, entonces vamos a utilizar el protocolo establecido en esta misma tabla que vamos a ver más adelante. Si la prueba salió negativo, bueno, pues se resolvió. Usted ve a esa paciente, la cita como usted quiere, 6 meses a 1 año. El libro de Berek, por ejemplo, el de oncología, Isaiah, establece que el seguimiento usted lo puede hacer cada 6 meses, anual. Todo depende de lo que usted como médico en el momento considere. Si una paciente suya viene donde mí y me dice, no, el doctor me no encontró nada y me citó al año con papá Nicolau, yo no tengo problema. Si me dice que usted la citó a los 6 meses, bueno, yo tampoco tengo, pero lo que le digo, lo que le quiero dejar dicho es eso, que siempre y cuando la paciente tenga una citología anual, está bien. Lo otro es lo que le mencionaba, si la colposcopía resulta insatisfactoria, si el Papá Nicolau resulta insatisfactorio, es una paciente que usted tiene que pasarlo a una colposcopía. Y no se sorprenda que algo usted encuentre cuando usted evalúe la paciente. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. A veces sucede, hay una tabla, por eso no lo voy a desglosar aquí, esto acá que quizá ustedes están observando, BPH positivo con una citología insatisfactoria, hay una tabla que explica ese caso. Entonces, cuando ocurre que tenemos, es parecido al anterior, una citología, ¿verdad? Normal, pero que tiene células indistintas, es decir, que carece de una de las de muestra o algo así, sí, lo idóneo es repetir, ¿verdad? Repetir la prueba en el periodo de 4 a 6 meses. Si cuando usted repite la prueba, le sale que la paciente presenta que está positivo, ¿verdad? Se le encontraron un hallazgo o no encontraron un hallazgo. En el caso de ellos, le explico lo que yo le explicaba, ellos tienen el ADN HPV en sus pruebas, ¿verdad? Verlo acá. Si en el caso de ellos les resulta positivo, ellos, una paciente así, menor de 30, o sea, mayor de 30 años, pero menor de 35, ellos se dan el beneficio de repetirle la prueba en 1 año, 6 meses. Si la paciente, en el caso mayor de 30 años, ¿verdad? Que usted la recibió, ¿verdad? Con muestra insuficiente, el HPV que usted le hizo, por ejemplo,
está negativo, es una paciente que usted la pasa normalmente a un esquema de rutina anual. ¿Qué es lo que le quiero dejar dicho con estas dos diapositivas que le acabo de pasar? No podemos subestimar. A veces uno agarra el papá Nicolau y dice, eso es negativo. Mira, bien, tenemos que tener en cuenta, si es insuficiente, ¿verdad? O si la prueba, como en el caso anterior, no es confirmatoria, no es aclaratoria, siempre tenemos que pasar a un segundo nivel. En cuanto a las pacientes, miren la tabla. La paciente que a usted le llegó, ese caso yo lo he visto, te llega negativo y tiene, aquí en el país usted lo va a ver, ese caso, por ejemplo, es una paciente que se estuvo tratando, ¿verdad? Se negativizó, o sea, no tiene lesiones, no negativizó, sino que no tiene lesiones en el papá Nicolau, pero la paciente le pide a usted, mire doctor, yo quiero que usted me haga un papá Nicolau profundo. Yo le dice, ok, entonces usted le manda a hacer la citología y le manda a hacer el ADN. Entonces la citología te llega negativa, pero el ADN para HPV está positivo. Entonces, esa paciente, de una manera, míralo acá, ¿verdad? Usted tiene dos caminos que hacer y nadie lo va a juzgar. Usted puede en un año perfectamente repetir la prueba o en 6 meses, como usted considere adecuado. O, por ejemplo, esto que está aquí es importante. Acá, por ejemplo, cuando usted manda a hacer una genotipificación, usted va a ver que ellos le van a decir qué tipo. Por ejemplo, a uno, desde el punto de vista, le interesa saber si la paciente posee las cepas que son de alto riesgo, porque si el reporte viene de allá para acá y me dice negativo para cepa 16, 18 de alto riesgo y la demás, pues ya yo asumo, se deduce que si la paciente presenta una alteración por un HPV que está positivo, pues se le atribuye a la cepa 6 y 11. Entonces, en ese caso, si la paciente presentara, por ejemplo, que se le hizo la prueba y salió el ADN, usted debe hacer una colposcopía. Porque la colposcopía es que en verdad le va a decir a usted si el tejido está libre o no. Entonces, si la colposcopía, dependiendo de lo que ella le reporte, usted va a ir a la guía de manejo. Si la colposcopía le reporta a usted un NIC 1, usted va a ir a su guía de manejo. Lo vamos a ver aquí, pero a la guía. Si reportó un NIC 2, a la guía. O sea, siempre lo que te va a establecer la conducta de lo que tú debes hacer es la colposcopía. El Papá Nicolau simplemente levanta la sospecha, es una prueba que simplemente te manda a un grado de complejidad. Entonces, cuando, esto sí es frecuente, la paciente que presenta células escamosas atípicas de significado indeterminado ASCO. Regularmente, este es uno de que con más frecuencia va a pasar por múltiples razones, artefactos, errores en el procesamiento, artefactos, o muchas veces porque en verdad hay un problema y no fue, el patólogo desde el punto de vista que para procesar la muestra no está del todo seguro o entiende que amerita un grado de profundidad. Bueno, pues existe el ASCUS. Entonces, en este caso, el ASCUS, usted tiene dos conductas para el ASCUS. Si la paciente está por debajo de 35 años, si la paciente está, ¿verdad?, por debajo de 35 años, usted puede repetir esa prueba 6 meses, un año, por debajo 30, 35, 6 meses. Siempre yo en el plano personal tomo como referencia a los 35 años. Por debajo de esa edad, usted puede repetir el Papá Nicolau en 6 meses. Si después de usted repetir esa prueba, ese ASCUS vuelve y está presente, te están diciendo, ahí hay un problema. Entonces tú tienes que pasar a la colposcopía. Siempre usted vaya a hacer una colposcopía, si usted no ve nada, haga legra endocervical. Pero mucho más aún si usted vio algo. Es decir, ¿por qué? Porque lo que hay en endocervix usted no lo conoce. Entonces, siempre que usted va a evaluar a una paciente, la legra endocervical no se debe quedar. Y si usted es uno de los afortunados que su paciente le dijo que le hiciera un HPV y el HPV salió positivo, bueno, pues colposcopía y dependiendo de lo que diga la colposcopía, el manejo. Si sale negativo, pues entonces ya usted tranquilo que posiblemente usted estuvo frente a un artefacto o algo así
seguimiento con la paciente anual. Ellos dicen cada 3 años, por eso ni en sueño, aquí anual. Entonces, en cuanto al manejo de mujeres en edad de 21 a 24 años con citología con ascus o lesión de bajo grado. Miren, me voy a detener aquí. Hay muchas cosas que se hacen, ¿verdad? Muchas prácticas que se hacen y que nadie la cuestiona. Pero es un poquito, si se puede decir, agresivo el hecho de que usted a una paciente por debajo de 30 años que tenga un NIC 1, usted le haga un corte. Porque es una paciente que usted tiene todo el tiempo del mundo, todo el tiempo, e incluso su organismo tiene todo el tiempo y la facultad para responder a eso. Ustedes recuerdan el acápite de la diapositiva anterior que decía que en un intervalo de tiempo de 2 años, regularmente un 80%, dos y más de las pacientes, las lesiones desaparecen. Entonces, una paciente con esa edad que usted, se lo digo porque yo lo he visto, yo he recibido reportes en mi consultorio, de cuando yo lo veo y veo la edad, uno se le queda la cara y no dice nada por ética, no, pero eso no se debe. Entonces, lo idóneo es que usted a esa paciente, a los 6 meses, usted vuelva y le haga y le repita una citología, ¿verdad? A los 6 meses, usted le repite una citología. Si la citología se negativizó, la paciente sigue en seguimiento, pero ya usted sabe que el pronóstico es bueno. A las 2 negativas, eso se acabó. Ahora pasa el escenario de que hay veces que hay pacientes que tú le haces una, ¿verdad? Y te salió el problema, la lesión de bajo grado. Pero le haces la siguiente, la negativa, pero le haces la tercera y te reporta un asco, pues esa paciente, tú la pasas a una colposcopía. Si la colposcopía te reporta que hay una alteración, entonces tú procedes de acuerdo a lo que dice la ley. No sé si me entienden. No hay que desesperarse. Lo idóneo es conversar con la paciente, hablar, explicarle y sobre todo tipificar la paciente. Porque no es lo mismo, como le explicaba anteriormente, una paciente que presenta una lesión, un NIC 1 por una cepa 6, que un NIC 1 por una cepa 18. Incluso para ti como médico, esa es la paciente que tú te aprendes hasta el número de teléfono de ella. Es una paciente que tú no la puedes soltar. Entonces, esto es importante. Entonces, en el caso de que todo esté negativo, bueno, que tú le des seguimiento a los 6 meses y la paciente esté negativo, pues felicidades, la paciente se cura. Pero quiero hacer una reflexión en cuanto a este cuadro. Hay que ser lo más conservador posible. ¿Por qué? Por 2 razones. Por el bien de la paciente y 2, porque usted no sabe dónde esa paciente va a ir. Entonces, hay que tratar de ser cuidadoso. Entonces, aquí tenemos una lesión. Miren este cuadro. Aquí tenemos 2 extremos. Un manejo de una lesión de bajo grado, ¿verdad? Con test de BPH negativo. La lesión de bajo grado puede ser un ASCO, puede ser un NIC1, puede ser lo que sea. Y tenemos una lesión intraepitelial de bajo grado con una prueba de HPV positivo. Miren lo interesante de ambos. Miren la que no se le hizo HPV. Todas van ¿a qué? A la colposcopía. ¿Para qué? Relación citohistológica. Vamos a ver, papá Nicolau, si lo que tú dices es así. Entonces, si la paciente, ¿verdad? Usted le hizo la colposcopía, reporta que hay algún tipo de alteración grave, que a veces pasa así, que tú le haces que un papá Nicolau NIC 1, y cuando tú le haces la colposcopía es un 2 y 3, entonces ya ahí a esa paciente tú pasas al manejo según las recomendaciones de la ASCP. Si entonces en el caso de las pacientes con que tienen un virus, una prueba de BPH negativo, esa paciente tú la sigues, porque bajo grado, esa paciente tú la sigues.
tú le haces su prueba de HPV. Si está negativo, bueno, pues esa paciente tú la sigues normal, una paciente normal, de seguimiento normal. Pero si ya la paciente te reportó que tiene un HPV positivo, hazle la colposcopía y dependiendo de lo que te reporte, pues ya tú sabes. Si te salió un NIC2, tú sabes para dónde vas. Si te salió un NIC1, tú sabes qué seguimiento le vas a dar. Entonces, esta diapositiva no la voy a dejar, aunque es parte del tema que vamos a estar hablando el próximo lunes. Bueno, pues ya está en el camino, o sea, estaba dentro del protocolo de manejo. A veces llegan las embarazadas con su problema. ¡Pam! Tenemos una paciente embarazada que le hiciste un papá Nicolau y el papá Nicolau te reportó que tiene un NIC1 y tú le haces el ADN y te salió que la paciente tiene una cepa 16. Entonces tú dices, mi madre, y ahora, pues entonces la mujer está embarazada, nada, tranquilo. Usted se queda tranquilito, usted le dice a ella que siga su embarazo y luego del desembarazo, 4 a 6 semanas después, usted a esa paciente la cita y le hace su colposcopía. Si la paciente tiene la lesión, si a veces pasa porque lo voy a llevar al extremo, la paciente llegó con un CA de cervix establecido ya, y usted dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, nada. El cervix lamentablemente está tumoral, está embarazada. En otros países tomarán otras conductas, pero nosotros aquí tenemos situaciones constitucionales que nos impiden hacer nada. 34 semanas, esquema de madurez pulmonar y ya de ahí para adelante se decide qué se hace con la paciente. Hay muchas guías y entonces tomamos en cuenta otras variantes, incluso la medicina materno-fetal tiene mucho que ver en cuanto a eso. Y es bueno que esto quede claro. Ya lo vamos a desglosar de una manera más detenida el lunes, porque es parte del tema que vamos a tratar, pero no quise dejarlo de lado, ya que se encontraba dentro de este grupo de diapositivas. Entonces, habíamos hablado de los ascos, pero este tipo de ascos, células atípicas escamosas, pero de alto grado. O sea, es la célula que el patólogo sabe o ve, que dice, me llama la atención, eso parece algo que es maligno. Entonces, regularmente, esa es la probable lesión que nosotros vamos a estudiar. Entonces, en este caso, nosotros de manera isofacto, o sea, eso es directo, colposcopía. Cuando le hacemos la colposcopía, si salió que no es una lesión, ¿verdad?, de alto grado, sino que es un NIC1, seguimiento como el que hemos hablado. Cada 6 meses se le hace su ADN, su tipificación y así sucesivamente. Ahora bien, si es una lesión de alto grado, que el patólogo te dice, míralo ahí, es de alto grado, entonces ya usted ahí se va al protocolo según lo que estamos hablando. Si es un NIC1, si es un NIC2 y así sucesivamente. Entonces, manejo de mujeres en edad de 21 a 24 años con el ascus, pero de alto grado, ¿verdad? Y una lesión intraepitelial de alto grado. Aquí viene el dilema y donde uno dice se necesita un médico, porque es la paciente que te llega a ti como que da, vamos a poner, imagínate 24 años, un NIC2. Entonces, esa paciente es una paciente que tiene una lesión de alto grado. Llegó con la alteración del papá Nicolau. ¿Qué se debe hacer? Colposcopía. Se le debe hacer una colposcopía a la paciente. Si la colposcopía corrobora el diagnóstico, entonces ahí usted tiene que establecer qué conducta usted va a hacer. Si la colposcopía que usted hizo corrobora que usted está frente a lo que el papá Nicolau le dijo que era un NIC2, entonces usted a esa paciente se tipifica, escuchen, se tipifica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un NIC2 cepa 6 que un NIC2 cepa 16, cepa 18. Si es una cepa 6, es una paciente que tú le dices, mira, mi querida, tú tienes una lesión de alto grado, es producida por el virus del papiloma humano, pero la cepa que tú tienes es una cepa de bajo riesgo de convertirse en cáncer. Perfectamente tu organismo en un intervalo de tiempo de 2 años puede curarse.
Entonces, vamos a mantener el seguimiento. Cada 6 meses tú tienes que venir para hacerte tu chequeo. Entonces, esa paciente tú la sigues con Papá Nicolau o colposcopía. Cualquiera de las dos cosas que tú quieras hacer, nadie te puede cuestionar. Entonces, si la paciente al cabo de las dos logra aclararse, cura, felicidades, se resolvió. Si la paciente persiste con la lesión por un intervalo de tiempo de 24 meses, entonces es una paciente que ya no se le puede dar más largas. En ese caso, se debe plantear hacerle un cono. ¿Cómo? Con mucho cuidado. Voy a decir algo. El hecho de que una paciente tenga un NIC3 no es para que le hagan una traquelectomía. No es para que... Yo he visto casos que uno lo ve y uno dice, wow. Recuerden que el epitelio es una capa milimétrica, fina, y que las lesiones se evalúan solamente del estroma, solamente 7 milímetros. Si tú te le llevas 2 centímetros, no hiciste nada. Tú son solamente 7 milímetros, hasta 7. Para nosotros clasificar un cáncer en estadio inicial, son 7 milímetros, señor. Entonces, hay veces que hay personas que dicen, oh, vamos a tomarle un cono profundo, hasta arriba. No. Y ya esa paciente con 21 a 24 años, es la paciente que ya es un problema para un embarazo, una incompetencia, un problema. Entonces, hay que ser un poco cuidadoso con la realización del cono. Entonces, este acá es que si la lesión persiste, lo que hemos hablado, se le debe hacer siempre se le deben hacer sus biopsias a la paciente. Esto y esto guarda relación, porque al fin y al cabo, el cono, aparte de que es un método de tratamiento, es curativo. Y regularmente nos va a dar el resultado de lo que estamos tratando. Lo que sí le quiero dejar dicho es, no seamos tan agresivos en el sentido de tomar una conducta si la paciente presenta una lesión de alto grado. Tenemos que tipificar. Y después que nosotros tengamos la tipificación a mano, tenemos la tipificación a mano, entonces ya uno sabe la conducta de lo que uno va a hacer y uno habla con el paciente, porque el paciente antepone, dice, para cáncer, pues hazme el procedimiento. ¿Okay? Entonces es una situación que hay que conversarla con el paciente. Entonces, aquí tenemos ya el manejo de paciente con una lesión intraepitelial de alto grado, ya esa paciente que es la paciente que te llega. Mire, la paciente llegó, tiene una lesión que desde que ustedes la ven es grosera. ¿Qué se hace en ese caso? Se le toma una biopsia. Tú sabes que la lesión es de alto grado. Se le toma una biopsia. Entonces, cuando usted le tome la biopsia le va a permitir a usted establecer el diagnóstico histopatológico de lo que usted tiene. Si de allá para acá, bueno, ya eso más algo para el punto de vista oncológico. Llega la paciente con el resultado, sea de cervix, por ejemplo, adenocarcinoma de cervix, o un CA escamoso, lo que sea que reporte el patógeno. Usted, para poder establecer el grado de compromiso, el grado de invasión, el grado de profundidad, como quiera que usted lo quiera poner, esa paciente hay que hacerle un cono, porque si usted no tiene cono, usted no puede delimitar qué tan profunda es la lesión a nivel del cuello. Entonces, toda paciente que presenta una lesión, ¿verdad? Estamos hablando de una lesión pequeña, ya, porque si es un cervix totalmente tumoral, ¿para qué le vamos a hacer un cono? Hay veces que es una cosa grosera, que está tomado tercio superior y todo lo demás, ya ahí no. Ya ahí usted hace una biopsia porque esa paciente califica para otro tipo de protocolo. Pero es una paciente que usted le ve una lesión, por ejemplo, menor de 2 centímetros, que se ve grosero, que le llama la atención, esa paciente usted le biopsia eso, le llega el diagnóstico, entonces esa paciente después usted la prepara y le hace un cono. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que la lesión esté in situ y cuando usted hace el cono, automáticamente usted cura a la paciente. Y la única manera de usted saber si en verdad estaba in situ o no es cuando usted le haga el cono. Porque la colposcopía te lo dice a veces, pero cuando tú haces el cono que te reporta bordes libres, ya tú dices, efectivamente, ya esta paciente yo la curé. Tenía una lesión, pero se curó. Entonces, este acápite es importante. Biopsia
lesión altamente sospechosa, y después el cono para delimitar el grado de infiltración. Entonces, esto a cápite es uno de los importantes y que muchas veces se preocupa el ginecólogo cuando le llega, porque ve un reporte que habla de células glandulares. Las células glandulares, endometrio, endocélula. Entonces, aquí, ojo con esto. Si la paciente tiene menos de 35 años de edad, ¿verdad? Y presenta una lesión a nivel, o sea, sí, tipo AGUS, o AGUS, la pronunciación que le pone. Esta paciente usted tiene que hacerle una alegra endocervical, pero también lleva un aspirado endometrial. ¿Por qué? Porque las células indistintamente pueden ser de cualquier punto de origen. Entonces, esa paciente, usted cuando va a estudiarla, recuerde que usted debe, este tipo de paciente, particularmente yo, sin importar la edad, yo le tomo 3 muestras. Un exocervix. ¿Por qué 3 muestras, doctor? Porque hay veces que hay lesiones endocervicales que se extienden al exocervix. Entonces, yo le hago a esa paciente una colposcopía. Si encuentro algo sospechoso, yo le tomo muestra de exocervix, endocervix y endometrio. 3 muestras separadas. Algo importante es, ustedes deben saber, que las muestras no se toman y se echan en un pote. No es así. Se toma una muestra de específicamente un área del cervix. En orden de manecilla de reloj, usted tiene que especificar de dónde la tomó. ¿Por qué? Porque son multifocales. Si usted tiene una lesión a la 2, a la 4, a la 7, tiene que saber dónde está localizado el problema. Se le debe hacer una alegra endocervical y luego también un endometrio, que es lo que está aquí. ¿Ve? Entonces, esto es importante porque regularmente ese tipo de pacientes a veces genera un poquito de preocupación, tomando en cuenta que las lesiones de endocervix y de endometrio muchas veces son producidas por HPV tipo 18. La gente le toma un poquito de miedo cuando la ve. Entonces, aquí tenemos una diapositiva que habla sobre cuando esas células glandulares son atípicas. Entonces, aquí tenemos ya cuando nos reporta una lesión de alto grado, o sea, cuando la paciente usted la estudia, la sigue por 6 meses y la paciente definitivamente se cura. Tú le pones a una paciente joven, tú le hiciste eso, tú dices, bueno, déjame seguirla entonces, porque lo que me reportó es una paciente que no tiene algo así como que me llame la atención, o el HPV es para una cepa de bajo riesgo, y tú la sigues y la paciente se te cura, bueno, 6 meses a 1 año tú la sigues. Ahora bien, si el resultado que tú le hagas después de eso es anómalo, la paciente debe ir a la colposcopía de lo que estamos hablando. Si reporta que hay una lesión de alto grado, pues entonces es una paciente que tú la orientas para un cono. Entonces, siempre, 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 nunca olvidar que las lesiones de tipo glandular llevan biopsia de endometrio, endocervix y exocervix. Sí, dice que sin importar, a todas se las toma. Entonces, esta es una paciente, esta que estamos acá viendo, manejo del paciente con una neoplasia intraepitelial grado 1, que es una citología mínimamente anormal. A veces son las pacientes que estaban en seguimiento y que después te presentan una situación que se aparece un resultado positivo. Entonces, esas son las pacientes que tú valoras el ADN con ellas, y dependiendo de la edad o del problema de la paridad y todo ese tipo de cosas, tú lo tomes en cuenta. Lo importante siempre es que toda paciente como esta tú tienes que relacionar. O sea, tú tienes una colposcopía con grado 1, una paciente menor de 35 años, o sea, mayor de 35 años, tú le haces un cono, porque posiblemente ya por encima de 35 años, tú le vas a resolver el problema con el cono. Si la paciente es menor de 35 años, una paciente que perfectamente tú la puedes mantener en seguimiento cada 6 meses con Papá Nicolau y colposcopía. Entonces, aquí tenemos el mismo caso, una paciente que es precedido de una lesión de bajo grado, precedido con una citología, ¿verdad? Que posiblemente sea una lesión de alto grado. Esa es una paciente que también se sigue con una
colposcopía. Pero miren algo, si esa paciente al cabo de los 6 meses, cuando ustedes le hagan la colposcopía o el papá Nicolau, la paciente, esto se sabe negativo, bueno, pues obviamente se les hace sus controles ginecológicos normales. Si cuando ustedes le están estudiando con el papá Nicolau, la paciente presenta un HPV positivo o cualquier anormalidad, esa paciente usted debe llevarla a colposcopía. Si la paciente presenta en ese control que usted le hace a los 6 meses, esa lesión intraepitelial vuelve y aparece, esa paciente va para cono, porque la paciente te estaba debutando ya con una lesión de alto grado, tú tienes que hacerle un cono. Y dependiendo de lo que te reporte el cono, tú vas a tener 2 resultados o secundarios. Entonces, siempre cada 6 meses con controles de papá Nicolau. Entonces, esta es una paciente que nos llegó con un reporte, le llegó a su consulta con el reporte de colposcopía de un NIC1 que vamos a hacer con ella. Seguimiento en 6 meses con ADN HPV. Se negativizó, bueno, normal seguimiento. La paciente aparece con la lesión nueva vez, colposcopía. Si la colposcopía confirma la lesión, tiene menos de 35 años, ADN para bajo riesgo, seguimiento. ADN para alto riesgo, seguimiento. Ahora bien, si dentro de ese seguimiento la paciente presenta un aumento en el grado de la lesión, cono, sin pensarlo mucho. En cuanto al manejo de la paciente con un diagnóstico histopatológico de una neoplasia intraepitelial grado 2 y 3, ya eso es una lesión de alto grado. Aquí, como dice la gente, no hay mucho mareo, no hay muchas cosas que hacer. La paciente llegó con la lesión de alto grado. Tú automáticamente debes tomarle una biopsia, colposcopía, muestra. Si la colposcopía te reporta, te lo confirma, un NIC2, un NIC3, cono, por 2 razones. Con el cono sabes el grado de infiltración y posiblemente puedes curar la paciente. Y seguimiento con papá Nicolau y colposcopía cada 6 meses después de ahí. Y nunca olvidar en ese tipo de pacientes la alegra endocervical, no se debe quedar. Entonces, este es un manejo de pacientes jóvenes en circunstancias especiales. Esta es la paciente que uno se pone la mano en la cabeza, ¿verdad? Porque es una paciente joven, 22 años, ¿verdad? Que le llegó con el problema grandísimo que tiene un NIC2, un NIC3. Entonces, en ese paciente es lo que le dije, ¿no? Uno no se puede turbar. Lo que tiene que hacerle es su ADN HPV para saber qué tipo de virus es que te está produciendo la lesión. Si es alto riesgo, mire que se lo he dicho reiteradamente, si es alto riesgo, es una paciente que aunque esté joven no la vamos a dejar morir de cáncer. Entonces ya en ese tipo de paciente uno es un poquito agresivo, se le realiza su cono, porque mediante el cono es que uno va a poder resolver. Entonces, si la paciente es una cepa de alto riesgo, una cepa de bajo riesgo, podemos darle seguimiento con citología y colposcopía cada 6 meses hasta que se negativice. Si aumenta o llega a un NIC3, pues obviamente uno le hace su cono, pero casi siempre el tratamiento de elección en pacientes jóvenes es un cono, como decían allá, un cono conservador. No existe, pero para que ustedes tengan una idea de que se debe ser lo más benévolo posible. Recordando que la lesión está en el epitelio, no en el cuerpo del útero. ¿Bien? Entonces, ya esto es el cono como tal en una paciente con un adenocarcinoma o un cervix in situ. El cono, excelente, es lo que va. ¿Por qué? Porque el cono es que te va a decir el grado de profundidad de esa lesión. Si tú cuando hiciste el cono ante un diagnóstico así te reportan que los bordes quirúrgicos están negativos, tú curaste a la paciente. Entonces, tú vas a hacer colposcopía a esa paciente cada 6 meses. Su papá Nicolau y su colposcopía cada 6 meses. Y sí, en el caso de, ustedes saben que cuando se hace un cono, se cauterizan los bordes. Si en el caso de cuando usted recibe el reporte, le dicen bordes quirúrgicos positivos, o sea, o la muestra de endocervix está positiva, como quiera esa paciente se va a hacerle colposcopía en 6 meses, porque producto quizá de la quemadura se ha producido la cauterización y la destrucción de la lesión.
Entonces, ya esto es a grosso modo lo que estuvimos hablando, lesión de bajo grado, se maneja, ¿verdad? Se le da seguimiento, y las lesiones de alto grado, NIC 2, NIC 3, ya uno es un poquito más agresivo dependiendo lo que la produce. Hasta aquí mi intervención. Si hay preguntas o comentarios, estamos. Excelente exposición, doctor. Actualmente en el chat no hay ninguna pregunta de los participantes, parece que habrá quedado claro. Si hay algunos de los docentes presentes que desea hacer una pregunta, puede hacerla ahora. Mis felicitaciones, doctor Harold. Brillante exposición. El doctor Rudy Guerrero le habla de este lado. Un placer, doctor. Un placer saludarle. Muy buena explicación. Gracias. Brillante exposición. Sí, el doctor Pérez hizo una exposición muy clara y fue clara su exposición. Pues, nada más veo que el doctor Vargas pregunta ahí en relación a las lesiones de cervix y el embarazo, si está indicado realizar un cono ASA durante el embarazo, ¿cuál sería ese tipo de lesión? No, doctor. No. Regularmente lo que las guías recomiendan es esperar al desembarazo. O sea, las 4 a 6 semanas postparto, la paciente se cita nueva vez y se evalúa. Un detalle que quiero compartir ya a propósito de la pregunta del doctor es que si la paciente va a trabajo de parto, ¿verdad? Porque que tenga una paciente, por ejemplo, un NIC 1, NIC 2, no es una indicación absoluta de una cesárea o de un embarazo por vía alta. Muchas de las lesiones desaparecen con el trabajo de parto. Hay veces que cuando la paciente se expone, producto de ese trabajo de parto, esa descamación que ocurre durante el trabajo de parto, esa lesión desaparece. Entonces ya nosotros lo que hacemos es que esa paciente se cita en 4 a 6 semanas postparto y se le realiza nuevamente su control. Se comienza con su citología y, de ser necesario, su colposcopía. El cono ASA en cuanto al embarazo no es recomendable porque usted sabe que lamentablemente puede ser algo iatrogénico. Uno puede complicar más que lo que intenta ayudar con un problema que quizás nosotros podemos manejar tranquilamente. Yo soy rigoroso. Martín. ¿Se escucha? Doctor Cedeño de este lado. Sí, adelante, doctor Cedeño. Quería hacerle una pregunta al doctor Harold a propósito de los tipos de zonas de transformación. Generalmente en la mujer menopáusica tenemos un tipo de zona de transformación grado 3. En una mujer menopáusica donde no alcanzamos a ver y una lesión que entra hacia el canal con un NIC 1, pero no sabemos hacia dónde entra esa lesión. ¿Qué conducta usted tomaría? ¿Le daría seguimiento al NIC 1 o trataría de hacer un diagnóstico más profundo con cono ASA? O sea, si estamos hablando... La pregunta es, ambos cánceres, tanto el adenocarcinoma como el epidermoide, yo de mi parte, yo no tengo la duda de que siempre el epidermoide va a ser más frecuente que el adenocarcinoma, aunque la mujer tenga 70, 80 años. Ahí no hay duda. En lo que sí puede aumentar la frecuencia del adenocarcinoma en relación al epidermoide, pero nunca va a sobrepasar en frecuencia al epidermoide. Entonces, en esa zona de transformación que generalmente la tenemos en pacientes menopáusicas, ¿cómo le vamos a dar un seguimiento a una lesión que está en canal y no sabemos hacia dónde llega? ¿Cuál es su consideración al respecto? Porque hoy en día nos están llegando muchas pacientes en el departamento menopáusicas
con antecedentes de neoplasia cervical intraepitelial y están haciendo de nuevo. Entonces, ante esa situación, hay médicos que dicen, no, NIT 1 hay que darle seguimiento, pero yo no tengo control de una lesión que está dentro del canal. ¿Cuál es su consideración? Bien, muy buena pregunta, doctor. Mire, regularmente como nosotros estábamos abordando durante la presentación, Es una alegre. existen lo que son los PARA. Para eso los protocolos nos ayudan, gracias a Dios. Y es que, por ejemplo, una paciente que nosotros estamos estudiando, que usted le hizo una citología, ¿verdad? Y le reporta que tiene células glandulares atípicas, por ejemplo, ¿verdad? Que obedece a una segunda prueba de mayor complejidad, como es la colposcopía. Por eso es que usted no debe dejar en la colposcopía la alegra endocervical para determinar, o sea, si hay presencia o no de la lesión. Ahora bien, ante la presencia o no de la lesión a nivel del canal endocervical, entonces procede lo que sería el cono ASA. ¿Por qué? El cono ASA es que va a permitir esa duda que usted tiene acerca de que si la lesión quedó o si la lesión me la llevé o lenguaje llano, ¿verdad? Lo único que le va a dar a usted esa respuesta es el cono ASA. Entonces usted me dirá, ok, me quedó lesión en el cuello. Bueno, pues esa paciente, entonces, usted valora si a usted le quedó cuello y le hace otro cono. ¿Y hasta cuándo le van a hacer? Hasta que sea posible. Entonces, cuando usted como médico decide, le estoy diciendo lo que establece, porque los casos se individualizan, ¿no? Por ejemplo, usted tiene una paciente que cumplió su paridad, una paciente que ya es posmenopausia, una paciente que desde el punto de vista como nosotros que entendemos que tener esa lesión lo que le suma es riesgo, una paciente que usted la prepara y le hace una histerectomía, porque costo-beneficio, usted va a resolver más realizándole la histerectomía que darse el tratamiento, manejo conservador a un paciente que posiblemente se le canse y se le pierda. Seguro. Pero precisamente yo le hago la pregunta para edificar a los residentes, porque en ocasiones ya hemos discutido eso. Entonces, y recuerda, es una paciente que tiene una zona de transformación grado tipo 3, donde la zona de transformación está metida hacia el canal. Muchas veces la muestra que uno hace con la alegra, lo que sale es epitelio escamoso. ¿Se ve? Entonces, ese es un NIT 1 de una zona de transformación que nosotros colposcópicamente no tenemos control. ¿Cómo la dejamos? Porque sea un NIT 1, una paciente menopáusica. Hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer un cono a esta paciente. Sí, definitivamente. Yo estoy de acuerdo, estamos coincidiendo ahí, Harold. Realmente, esta paciente yo no me quedo observándola solo con citología, una paciente con 60 años. Y más con esta paciente que se pierden. Sí, definitivamente, doctor. Mire, si nosotros nos apegamos a los protocolos, nosotros vamos a hacer vamos a eliminar las cirugías innecesarias. Porque dentro de los protocolos están las soluciones. Por ejemplo, usted es muy difícil, o sea, no se puede saltar pasos, o sea, decir, no, la voy a operar. Porque, por ejemplo, el hecho de que usted la opere, recuerde lo que hablamos, de que las lesiones por el HPV son multifocales. Pero usted le puede quitar la lesión a nivel del útero, pero usted no sabe que usted dejó en vulva. Entonces, a veces usted se desespera porque usted dice, no, porque le voy a quitar el útero porque así se acaba el HPV. Pero ¿qué garantía tiene usted que esa lesión que está en el endocervix o en el exocervix no afectó el tercio superior de vagina o afectó la vagina? Entonces, no vamos a dejar la paciente sin vida, o sea, sin órganos reproductores. Hay que tratar de ser los más conservadores. Es como cuando usted tiene un embutido en su casa, un salami, ¿verdad? Usted rodaja, y al pasito, hasta que llegue el momento que usted deje la paciente libre de enfermedad. Pero no es una ni dos veces, que muchas veces nosotros recibimos pacientes en el programa. Señora, ¿por qué la operaron? Ah, por un NIC 1. Ok, cuando tuvo lesión en tercio superior de vulva, de vagina, perdón, un NIC 2 o un NIC 3. Es decir,
que desde el punto de vista a uno le conviene incluso darse el margen de ir paso por paso porque te permite poder abarcar y tratar la patología como tal. En eso estamos de acuerdo, el paso a paso, el protocolo no debe violentarse, no. Y una histerectomía por mituno jamás en la vida. Yo me refiero mejor al control de un mituno que está dentro del canal, en una paciente especial, es una paciente menopáusica con un tipo de zona de transformación que está ya metida hacia el canal. Recuérdense que en la valoración del epitelio cilíndrico no hay NIT. Ahí no hay NIT. Donde hay NIT es en el epitelio escamoso. Exacto. Correcto. Entonces, Exacto. si muchas veces allá me llevan pacientes que le han hecho un legrado fraccionado, biopsia endometrio, y sin embargo tiene un NIT que está en canal. Entonces, ni para tratamiento, lo más lógico es hacerle un cono claro, un cono discreto, un cono, bueno, si mientras más profunda está la zona de transformación, más profundo tiene que ser el cono, Harold. Más profundo tiene que ser el cono en esos pacientes menopáusicos. No estoy hablando en pacientes en edad reproductiva, ni menor de 30 años. Estoy hablando en pacientes menopáusicas. Inclusive que muchas de ellas tienen el antecedente de haber tenido ya lesiones intraepiteliales a repetición. Sí, yo entiendo. Doctor, tenemos otra pregunta de los participantes. Dice, según entiendo, entonces, esa paciente que tenía en el embarazo UNIC 1 y 2, al finalizar su embarazo, no se trata a la paciente con los resultados anteriores, sino que volvemos nuevamente desde el inicio con un Papá Nicolau, etc. Es lo idóneo, es lo que se recomienda. Porque recuerde que durante el trabajo de parto, como bien explicaba, ocurre una descamación abrupta, una exfoliación abrupta del área del cervix como tal. Bueno, imagínense, una dilatación de 10 centímetros más los tactos y todo lo demás. Y a veces ese tipo de lesiones desaparecen. Entonces, lo idóneo es que luego del desembarazo, 4 a 6 semanas, la paciente sea remitida. Por ejemplo, en nuestro programa, allá en la maternidad de la Altagracia, nos remitían pacientes con ese tipo de lesiones. Entonces, por protocolo, lo que se hace es que la paciente se recibe y 4 a 6 semanas después se le realiza citología. Si la lesión permanece aún ahí, entonces ya nosotros valoramos la colposcopía y los diferentes tipos de métodos según el protocolo. Pero no se puede tratar la paciente con los mismos estudios pre-desembarazo. Ahora bien, si el desembarazo fue por vía cesárea, pues una paciente que obviamente hay que realizarle su colposcopía 4 a 6 semanas después del desembarazo. De momento no tenemos más preguntas en el chat con los participantes. Muy bien, doctor Pérez, lo felicitamos, pues muy buena exposición y bastante clara. Doctor Guerrero, ¿cómo está usted? Doctor Cedeño, veo al doctor García ahí, que tengo siglos que no lo veo. Pues nada, bueno, veo algo ahí en el chat. Bueno, Gilberto Rodríguez lo que dice es que gracias y que excelente la intervención del doctor. Sí. Bien, Pérez, muchísimas gracias. Entonces el lunes te tenemos de nuevo por acá a las 6 de la tarde. Será un placer. Bien, pues gracias y a todos muchísimas gracias y pasen buenas noches, feliz fin de semana. Cuídense del virus del COVID-19 y el lunes, Dios mediante, a las 6 estamos por aquí.